Groenlandia. Groenlandia, una inmensa tierra helada donde los antiguos icebergs a la deriva y las auroras boreales crean un paisaje de belleza impresionante. Puedes imaginar un lugar donde la naturaleza permanece casi intacta, donde hielo, mar y cielo se funden como si fueran parte de un mismo sueño. Ese lugar es Groenlandia. En el gélido Ártico, Groenlandia parece otro planeta, misterioso, imponente y más hermoso de lo que cualquiera podría imaginar. Durante miles de años, el pueblo inuit ha logrado sobrevivir aquí no dominando la naturaleza, sino aprendiendo a interpretarla y respetando sus límites. En Groenlandia, el blanco nunca es un solo color. Existen innumerables matices, desde el azul translúcido del hielo hasta la nieve que se vuelve gris bajo la última luz del día. Y si crees que esta tierra es silenciosa o vacía, párate junto a un iceberg tan alto como un edificio y escucha cómo el hielo cruje y se acomoda. Un sonido tan poderoso que puede eclipsar el pulso de cualquier ciudad. Groenlandia no se explica con palabras. Su historia está escrita en el viento, el hielo y el paso profundo del tiempo. Aquí, la escala cambia la forma de ver el mundo, la presencia humana parece temporal y la naturaleza nos recuerda, con calma y claridad, que somos solo visitantes. Bienvenido a Groenlandia, un lugar donde el mundo permanece salvaje, intacto y avanza a su propio ritmo tranquilo. Si este viaje te inspira, dale like al video y suscríbete. Aún quedan muchas historias por descubrir en los rincones más remotos del planeta. Fiordo de hielo, de Ilulissat. Desde el corazón helado de Groenlandia, un colosal brazo de hielo se extiende lentamente hacia el mar, dando origen a gigantescos bloques que se convierten en montañas flotantes. Este no es un simple fiordo, sino un auténtico escenario natural donde el drama del hielo, su formación, su fractura y su desaparición se desarrolla sin pausa. Bienvenido al Fiordo de hielo de Ilulissat, el lugar donde la capa de hielo de Groenlandia se encuentra con el océano y uno de los pocos sitios del planeta donde es posible observar la transformación de la Tierra en tiempo real. Situado en la costa occidental de Groenlandia, a unos 250 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, este fiordo, conocido localmente como Kangia, funciona como la salida natural hacia el mar del glaciar Sermeck-Kujalleq. Considerado uno de los glaciares más activos y productivos del hemisferio norte, Sermeck-Kujalleq transporta continuamente enormes volúmenes de hielo desde el interior de Groenlandia hasta el océano. Con más de 40 kilómetros de longitud y hasta 7 kilómetros de ancho, el fiordo de Ilulissat fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004, no solo por su impresionante belleza, sino también por su enorme valor científico. Durante cientos de miles de años, este glaciar ha llevado a cabo su trabajo en silencio, desplazando lentamente el hielo desde la capa interior hacia el mar.
La atención humana llegó mucho más tarde. En el siglo XVIII, los exploradores comenzaron a registrar por primera vez su tamaño y movimiento. La conciencia global aumentó en 1912, cuando se cree que un iceberg desprendido de este sistema glaciar derivó hacia el sur y estuvo relacionado con el hundimiento del Titanic. Aquí, el hielo rara vez se rompe en silencio. Enormes paredes de hielo, que pueden alcanzar hasta 100 metros de altura y extenderse a lo largo de kilómetros, crujen bajo una presión inmensa antes de fracturarse y caer al fiordo. Cada colapso genera ondas de choque que se expanden por el agua, formando nuevos icebergs y provocando movimientos repentinos en la superficie del fiordo. El propio fiordo se convierte entonces en un laberinto lento de hielo en movimiento. Arcos, torres, cavernas y formaciones que parecen castillos flotantes, girando y chocando entre sí mientras esperan su salida hacia el Atlántico abierto. Estas aguas frías y ricas en nutrientes sostienen un ecosistema complejo y delicadamente equilibrado. En ellas prosperan especies como bacalao, halibut y camarones, que forman la base de la cadena alimentaria. Atraídas por esta abundancia, ballenas jorobadas aparecen describiendo amplios movimientos en el fiordo, mientras las orcas lo atraviesan con precisión, depredadores dominantes en un paisaje dominado por el hielo. Las focas descansan sobre los bloques flotantes, siempre atentas a los gigantes que se mueven bajo el agua. Sin embargo, el aumento de la temperatura del océano y el derretimiento cada vez más temprano del hielo comienzan a alterar este frágil equilibrio, cambiando los patrones de alimentación y perturbando ciclos que se habían mantenido estables durante milenios. El fiordo de Ilulissat no es simplemente el lugar donde el hielo termina. Es el lugar donde las consecuencias de un planeta que se calienta se vuelven visibles, un desprendimiento, una grieta y un iceberg a la vez. Capa de hielo de Groenlandia. La capa de hielo de Groenlandia no es eterna, aunque muchas veces lo parezca. Nació durante la Edad de Hielo, hace aproximadamente 2,6 millones de años, cuando la nieve comenzó a acumularse lentamente, hasta formar una enorme masa helada que hoy es uno de los testigos más poderosos de la historia de la Tierra. En sus capas más profundas, enterradas a miles de metros bajo la superficie, el hielo funciona como una auténtica máquina del tiempo. Allí quedan atrapadas burbujas de aire antiguo, ceniza volcánica y granos de polen, elementos que conservan un registro detallado de las variaciones climáticas del planeta durante más de 250.000 años. Este hielo ha presenciado la desaparición de los mamuts, el surgimiento de la humanidad, el nacimiento de las civilizaciones, y ahora posiblemente está registrando el comienzo de su propio declive. No se trata de una simple capa de hielo, sino de la segunda mayor masa glaciar del planeta, solo superada por la Antártida, cubriendo casi el 80% del territorio de Groenlandia.
Imagina un cuerpo de hielo con un espesor promedio de 1,5 kilómetros que alcanza hasta 3 kilómetros en su punto más profundo, extendiéndose por más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados. Un área mayor que la suma del Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia. A pesar de su enorme tamaño, el hielo no permanece inmóvil. Se comporta como un organismo que se mueve lentamente, fluyendo desde la meseta central elevada hacia las costas a través de cientos de glaciares, como enormes dedos helados que avanzan lentamente hacia el mar. Durante miles de años, este hielo ha sido proveedor y amenaza al mismo tiempo. Ha ofrecido agua dulce y ha sostenido tradiciones de caza, pero también ha formado una barrera que exige respeto, prudencia y experiencia. Los viajes tradicionales en trineo, tirado por perros sobre el hielo, nunca se basaban en dominar la naturaleza, sino en disciplina, paciencia y un profundo conocimiento del frío. Para las comunidades inuit, el hielo no era una superficie inerte, sino una presencia viva, capaz de tener su propio espíritu, su propio carácter y sus propios cambios de humor. Esa sensación de movimiento se vuelve imposible de ignorar en el glaciar Jakobshavn, cerca de Ilulissat. Considerado uno de los glaciares más rápidos y productivos del hemisferio norte, Jakobshavn canaliza el hielo hacia el océano, liberando enormes icebergs, algunos tan altos como rascacielos, en el estrecho fiordo que se abre bajo él. Lo que ocurre allí es tan impresionante como inquietante, un momento en el que milenios de hielo acumulado finalmente se desprenden y comienzan su viaje hacia el mar abierto. Hoy, muchos científicos advierten que la capa de hielo de Groenlandia podría haber cruzado ya un punto crítico climático. Incluso si las temperaturas globales se estabilizaran hoy mismo, los procesos ya iniciados podrían continuar durante siglos. Si esta gigantesca masa de hielo llegara a derretirse por completo, el nivel del mar global podría aumentar hasta 7 metros, transformando las costas del mundo mucho más allá del Ártico. La capa de hielo de Groenlandia no es solo un paisaje remoto que admirar desde la distancia. Es uno de los protagonistas centrales de la historia del cambio climático global, uno de los lugares más fríos y aislados del planeta, pero también uno de los más vulnerables. Cada grieta que resuena en el glaciar Jakobshavn no es solo un espectáculo natural, es una advertencia, transmitida a través del hielo y del tiempo, desde un futuro que ya empieza a tomar forma. Groenlandia Oriental. Más allá de la gran capa de hielo, Groenlandia cambia de rostro. Aquí el inmenso muro helado ya no desciende suavemente hacia fiordos protegidos, sino que se rompe directamente contra el océano profundo, liberando gigantescos icebergs hacia el Atlántico. Esta es la Groenlandia que los vikingos alcanzaron hace siglos, un territorio donde se establecieron, sobrevivieron durante generaciones y finalmente desaparecieron,
dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Aislada del resto del mundo por la enorme capa de hielo de Groenlandia, la costa oriental permanece detrás de una barrera congelada de varios kilómetros de espesor, prácticamente imposible de atravesar. Más allá de esa muralla natural, no aparece una costa suave, sino una fortaleza de roca y hielo, donde colosales glaciares se precipitan directamente hacia el mar abierto, alimentando el llamado Isberg Alley, una ruta natural por la que se desplazan algunos de los icebergs más grandes del hemisferio norte. Hacia el año 985, colonos nórdicos avanzaron más allá de la costa occidental de Groenlandia hasta regiones como Scoresby-Sund, llamando a este territorio extremo Osterbygd, o asentamiento oriental. Sin embargo, hacia el siglo XV, todas las comunidades vikingas de Groenlandia habían desaparecido. Probablemente fueron derrotadas por una combinación de clima cada vez más frío, aislamiento y conflictos, dejando la costa en silencio durante siglos. La geografía aquí no permite suavidad. Montañas afiladas de granito y basalto se elevan directamente desde el mar, formando una de las costas más escarpadas y dramáticas del planeta. Y aún así, en raros rincones protegidos, la vida logra abrirse paso. En lugares como Blomsterdalen, cerca de Tasiilaq, el paisaje estalla en flores árticas durante el breve verano. Más al norte, la presencia humana se vuelve casi inexistente. Puestos remotos como Station North no representan verdaderas comunidades, sino símbolos de aislamiento extremo. Groenlandia Oriental no es un lugar diseñado para recibir visitantes con facilidad. Más bien los enfrenta con una escala brutal y una verdad innegociable. Aquí la naturaleza no negocia. Aldeas Inuit de Groenlandia. En medio de la inmensidad de hielo y roca, las aldeas Inuit de Groenlandia continúan existiendo, lugares donde el corazón del Ártico sigue latiendo al ritmo del mar. La historia de estas comunidades es una historia de movimiento y adaptación. Sus antepasados, el pueblo Thule, migraron desde Alaska hacia el este alrededor del siglo XIII, viviendo en iglús durante el invierno y en tiendas de piel en verano, siempre siguiendo el hielo, los animales y los cambios del clima. Los asentamientos permanentes aparecieron mucho más tarde, a partir del siglo XVIII, cuando se establecieron puestos comerciales daneses. Este proceso se intensificó en las décadas de 1950 y 1960, con la política danesa conocida como G60, que buscaba concentrar pequeñas comunidades dispersas en centros más grandes para facilitar la administración y los servicios. Hoy en día, muchas aldeas inuit se sitúan en fiordos protegidos, ocupando pequeñas extensiones de roca plana entre montañas abruptas. No fueron planificadas en mapas. Crecieron de forma natural alrededor de fuentes de agua dulce y zonas tradicionales de caza.
Desde Siorapaluk, en el extremo norte, una de las comunidades indígenas más remotas del mundo, hasta Itocortormit, en la aislada costa oriental, cada aldea funciona casi como un pequeño mundo propio. La mayoría tiene apenas unos cientos de habitantes, conectados con el exterior por ventanas de buen clima, paciencia y el paso ocasional de barcos de suministro o helicópteros. Para las comunidades inuit, la idea de aldea no puede separarse del territorio que la rodea. El asentamiento es solo la base, mientras que Nuna, la tierra, y Imak, el mar, son el verdadero mercado, farmacia y escuela, transmitidos de generación en generación. Cada montaña y cada entrada del mar tienen un nombre, y cada nombre guarda una historia. La vida en estas aldeas se basa en la cooperación y el intercambio, donde las presas obtenidas en la caza se reparten según antiguas tradiciones. Tradicionalmente, el prestigio de un hombre se relaciona con su habilidad como cazador y proveedor, mientras que el conocimiento de una mujer se expresa en curtir pieles, coser ropa y elaborar artesanías complejas. Fuera de las casas, los perros de trineo de Groenlandia permanecen atados bajo el cielo abierto. No son animales de compañía, sino compañeros de trabajo esenciales para la supervivencia. En las colinas cercanas a las aldeas se levantan los Inuxuit, montículos de piedra cuidadosamente apilados que sirven para orientar los caminos, marcar zonas de caza o señalar lugares de significado especial. Visitar estas aldeas es ver mucho más que casas de colores sobre un horizonte blanco. Es presenciar una conversación viva entre tradición y modernidad, entre autosuficiencia y dependencia, entre esperanza e incertidumbre. Cada aldea guarda su propia historia de resistencia y adaptación, escrita por personas que continúan construyendo su vida y su identidad en uno de los paisajes más exigentes de la Tierra. Aurora de Groenlandia. Durante las noches más largas de la Tierra, el cielo del Ártico se transforma en un escenario iluminado por la actividad del Sol. Lo que aparece sobre nuestras cabezas no es ni nube ni fuego, sino vastas cortinas de luz que ondulan entre las estrellas, una manifestación visible de las fuerzas magnéticas del planeta. Este fenómeno se conoce como Aurora de Groenlandia, un espectáculo que durante siglos se ha interpretado como el movimiento de espíritus errantes en el cielo nocturno. Groenlandia se encuentra casi por completo dentro del óvalo auroral, un anillo invisible que rodea los polos magnéticos de la Tierra, donde las auroras aparecen con mayor frecuencia y claridad. Su latitud extrema, la profunda oscuridad libre de contaminación lumínica y las largas noches despejadas del invierno convierten a Groenlandia en uno de los mejores lugares del mundo para contemplar este fenómeno celestial.
El origen de la aurora comienza muy lejos de la Tierra, a casi 150 millones de kilómetros en el Sol. Partículas cargadas liberadas por el viento solar son atrapadas por el campo magnético terrestre y guiadas hacia las regiones polares. Sobre el cielo de Groenlandia, estas partículas chocan con átomos de oxígeno y nitrógeno, liberando energía en forma de luz en tonos verdes, rojos, azules y violetas, creando patrones que nunca se repiten exactamente. El lugar desde donde se observa también cambia la experiencia. Cerca de Kangerlussuaq, las largas noches despejadas y el clima estable ofrecen algunas de las mayores probabilidades de observar auroras en el país. En Ilulissat, las luces suelen reflejarse sobre los icebergs que flotan lentamente en el fiordo, creando un espectáculo aún más surrealista. Y en las regiones remotas de Groenlandia Oriental, donde la oscuridad es absoluta, la aurora puede brillar con una intensidad extraordinaria. Vista desde la cubierta de un barco, parece suspendida sobre un océano silencioso de hielo. Sin embargo, contemplarla nunca es algo sencillo. Permanecer quieto durante horas con temperaturas de menos 20 a menos 30 grados Celsius implica riesgos reales, y el clima ártico puede ocultar las luces durante varias noches seguidas. En las zonas más aisladas, salir solo a la oscuridad total para perseguir la aurora puede ser incluso peligroso. Tal vez por esa incertidumbre, en la mitología nórdica se creía que la aurora era el reflejo de los escudos de las valquirias, guiando a los guerreros caídos hacia Valhalla. Bahía de Disco. La Bahía de Disco es una vasta extensión de aguas árticas marcada por icebergs oscuros, acantilados imponentes y un breve auge minero que dejó una huella silenciosa en su historia. Durante siglos, las comunidades inuit conocieron esta región como Qeqertarsuaq, que significa la gran isla. Ese equilibrio cambió en 1854, cuando el explorador estadounidense Elisha Kane identificó importantes depósitos de carbón en la isla Disco. A partir de entonces comenzó un breve pero intenso auge minero, que atrajo a trabajadores y comerciantes de Europa y Norteamérica hacia uno de los entornos más duros del planeta. El asentamiento de Qullissat surgió rápidamente alrededor de las minas, pero fue abandonado en la década de 1970, dejando tras de sí una ciudad fantasma suspendida entre roca, hielo y memoria. Mucho antes de la llegada de la industria, y también después de su desaparición, la vida en la Bahía de Disco siempre ha estado profundamente ligada al mar. La caza de ballenas y focas definió durante generaciones la supervivencia y la identidad de sus habitantes, mientras las tradiciones orales llenaban el paisaje de presencias invisibles.
Las historias hablan de los Chivitok, personas que se alejaban de la sociedad y huían a las montañas hasta volverse casi salvajes, y de los Inlanders, llamados Ungortok, seres que según la tradición habitan en lo profundo del interior helado. La bahía también es conocida por fenómenos naturales poco comunes. Sus llamados icebergs negros no son realmente negros, su color oscuro proviene del polvo basáltico, la ceniza volcánica y los sedimentos arrastrados por los glaciares mientras avanzan hacia el mar. Cerca de allí se encuentra el glaciar Eki, conocido como el glaciar que se desprende, un lugar más silencioso y salvaje que Ilulissat, donde enormes bloques de hielo colapsan en relativa soledad. El suelo volcánico y un clima ártico relativamente suave permiten que pequeñas formas de vida prosperen en algunos rincones. Abedules enanos, flores árticas y plantas de bayas que suavizan el paisaje. En las aguas cercanas, ricas en nutrientes, aparecen con frecuencia ballenas jorobadas, orcas, belugas y morsas, lo que convierte a la bahía de Disco en uno de los mejores lugares del Ártico para observar ballenas. Aquí, la belleza no surge solo de la pureza, sino de las capas y los contrastes. Hielo oscuro sobre aguas claras, asentamientos abandonados junto a mares llenos de vida. Como sus icebergs negros, la bahía de Disco es fría, compleja y silenciosamente magnética, dejando una impresión que permanece mucho después de que la costa desaparece en el horizonte. La costa norte de Groenlandia. Esta no es una costa común, sino una frontera congelada donde la enorme capa de hielo de Groenlandia se precipita directamente hacia el mar de Lincoln, en el extremo del océano Ártico. Durante la mayor parte del año, la región permanece atrapada bajo capas de hielo marino de varios metros de espesor, comprimidas por corrientes y vientos que forman crestas caóticas de presión, como si fueran cadenas montañosas hechas de hielo fracturado. Este es uno de los lugares más cercanos al Polo Norte, donde existe tierra firme. Durante meses, el sol desaparece por completo bajo la noche polar, dejando el paisaje sumido en una oscuridad profunda. La historia del norte de Groenlandia está escrita en el hielo y en el fracaso. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, esta costa se convirtió en escenario de algunas de las expediciones más duras jamás emprendidas hacia el Polo Norte. Exploradores como Robert Peary y Frederick Cook afirmaron haber alcanzado el polo, aunque sus expediciones quedaron marcadas por controversia, sufrimiento y un alto costo humano. Desplazándose en trineos tirados por perros y refugiándose en chozas de hielo, los exploradores lucharon contra escorbuto, huesos fracturados y el desgaste físico causado por el frío extremo y la oscuridad constante. Aquí, cada paso hacia adelante exigía un precio, a menudo medido en vidas humanas. Hoy en día, solo unas pocas comunidades pequeñas, como Qaanaaq y Siorapaluk, sobreviven en este extremo del mundo.
sus habitantes se encuentran entre los últimos grandes cazadores del Ártico, organizando su vida alrededor de la caza de morsas, osos polares y narvales, obtenidos del frágil hielo marino. Su conocimiento del comportamiento del hielo, los patrones del viento y los movimientos de los animales constituye una auténtica enciclopedia viva, perfeccionada a lo largo de innumerables generaciones. Para ellos, el oso polar no es un monstruo, sino un rival digno de respeto, porque aquí la supervivencia se negocia cada día, nunca está garantizada. Y esa negociación siempre implica peligro. Los osos polares hambrientos pueden detectar el olor humano a decenas de kilómetros de distancia, mientras que los ciclones polares y los vientos catabáticos descienden desde la capa de hielo a velocidades aterradoras. Estos vientos pueden congelar la piel expuesta en segundos y borrar toda orientación en medio de repentinas tormentas blancas. Las temperaturas pueden caer hasta menos 50 o incluso menos 60 grados Celsius, con un aire tan seco que puede dañar los pulmones tan fácilmente como la piel. Aquí no existen carreteras de rescate ni evacuaciones rápidas. Un solo error puede significar esperar semanas o incluso meses en condiciones que no perdonan. La costa norte de Groenlandia no es un lugar de comodidad, y quizá tampoco un lugar pensado para nosotros. Permanece como un recordatorio claro de que algunas partes del planeta siguen bajo el control absoluto de la naturaleza, indiferentes a nuestra presencia y completamente ajenas a nuestras ambiciones. El reino de las ballenas de Groenlandia. Bajo el hielo del Ártico existe un mundo oculto que nunca permanece inmóvil. Aquí, el sonido viaja más lejos que la luz, y el canto de las ballenas se convierte en el verdadero lenguaje del océano. Este no es un lugar que pueda marcarse en un mapa, sino un territorio vivo de migración, donde gigantes antiguos se desplazan guiados por la memoria y el instinto, sostenidos por el mismo mar frío que durante generaciones ha sustentado a las comunidades inuit. Este reino no tiene fronteras. Se extiende por todas las aguas que rodean Groenlandia, moldeado por corrientes frías y ricas en nutrientes que convierten al Ártico en uno de los ecosistemas marinos más productivos del planeta. Esto se observa especialmente en el estrecho de Davis, la bahía de Baffin y las desembocaduras de los profundos fiordos de Groenlandia, donde el plancton atrae peces y los peces atraen a los gigantes del mar. Cada verano, cuando el hielo marino comienza a abrirse, estas aguas se transforman en una autopista natural hacia el norte, guiando a las ballenas desde regiones más meridionales hacia áreas de alimentación, reproducción y refugio en el Ártico. Esa abundancia también atrajo a los humanos. A partir del siglo XVII, balleneros vascos, neerlandeses y británicos siguieron estas mismas rutas, convirtiendo estas aguas en grandes zonas de caza industrial.
La ballena boreal fue su principal objetivo, y para comienzos del siglo XX, la caza intensiva había llevado a muchas poblaciones al borde de la extinción, dejando silencio donde antes dominaban los cantos. Hoy, bajo la protección internacional y la supervisión de la Comisión Ballenera Internacional, algunas poblaciones comienzan a recuperarse lentamente. Al mismo tiempo, la caza de subsistencia continúa bajo cuotas estrictas para las comunidades inuit. 3 especies definen hoy el mundo de las ballenas en Groenlandia más que ninguna otra. La ballena boreal sigue siendo la gran especialista del Ártico, protegida por la capa de grasa más gruesa de cualquier animal y por un cráneo lo suficientemente fuerte como para romper el hielo marino. Su vida puede superar los 200 años. Las belugas llenan los fiordos con sonidos constantes. Sus cuerpos blancos se desplazan en grupos sociales y les han dado el apodo de los canarios del mar. Y el narval, esquivo y casi mítico, lleva su largo colmillo en espiral, uno de los misterios más fascinantes del océano. En estas aguas, el canto de las ballenas marca el ritmo del Ártico, moldeado por el hielo, la distancia y el paso del tiempo. Pero a medida que el hielo retrocede y las aguas se calientan, ese ritmo comienza a cambiar. Recordándonos que en Groenlandia las ballenas nunca son solo vida salvaje. Son alimento, memoria y el eco vivo de un mundo ártico tan frágil como extraordinario. Nuuk. En la desembocadura de un enorme fiordo en la costa suroeste de Groenlandia se encuentra Nuuk, una pequeña capital con una presencia sorprendentemente grande. Con alrededor de 18.000 habitantes, alberga casi un tercio de la población del país, concentrando gran parte de la vida social, política y cultural de Groenlandia en una estrecha franja costera. La ciudad no se siente grande, sino intensamente concentrada, rodeada por enormes montañas de granito, Sermitsiaq y Ukusisat, que se elevan detrás de ella como silenciosos guardianes cubiertos de nieve. Nuuk es un lugar donde mundos distintos se encuentran cada día. La vida tradicional inuit no desaparece en segundo plano, convive directamente con la ciudad moderna. Un pescador vestido para la caza puede pasar junto a un café donde se sirven lattes y croissants, un contraste tan habitual que nadie se detiene a mirarlo. El progreso es visible en todas partes, pero también existe una sensación sutil de inquietud, orgullo por el desarrollo junto con el temor de perder algo esencial de la identidad. La ciudad se revela en capas, más que a través de monumentos. En el Museo Nacional de Groenlandia, las momias de Quilakitsoq, inuit del siglo XV preservados por el hielo, acortan siglos de distancia, mostrando rostros que parecen inquietantemente cercanos. A poca distancia, Old Nuuk cuenta otra historia. Sus casas de madera pintadas de colores recuerdan la época colonial danesa y la profunda huella que dejó. En el puerto, barcos pesqueros, buques de suministro y cruceros comparten el agua, mientras el aire se llena con los olores de sal, combustible y pescado, como si la ciudad respirara en tiempo real. En Nuuk, la naturaleza nunca está lejos.
Ballenas jorobadas y orcas aparecen en el fiordo cercano, focas descansan a lo largo de la costa y los tiburones de Groenlandia se desplazan silenciosamente en las profundidades. En los límites de la ciudad, los perros de trineo permanecen atados frente a las casas, no como mascotas, sino como animales de trabajo, parte viva de la cultura y la memoria. Nuuk no es perfecta ni ordenada. Es compleja, a veces pesada, llena de contradicciones, pero profundamente auténtica. Más que cualquier otro lugar, Nuuk parece la voz propia de Groenlandia. Una sociedad joven que intenta equilibrar su pasado colonial, las presiones de la vida moderna y un futuro climático incierto, todo al mismo tiempo.